los altos funcionarios, no por estatura, sino por responsabilidad, estamos en un ecosistema complicado, porque al final pues es una jaula de grillos la política. Si tú dependes del político de turno, pierdes tu independencia y estás dejando de servir al interés general, que es el que tienes encomendado, para servir al interés partidista, sectario, legítimo pero particular de un político. Pues a eso me refiero, simplificar la administración. Si uno piensa en vivienda, ¿hay suelo? Sí. ¿Hay financiación? Sí. ¿Hay empresas que saben construir? Sí. ¿Hay técnicos urbanistas que... Sí. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué falla? La burocracia. La burocracia. Así es. Que la política tenga menos poder, menos margen de actuación, menos discrecionalidad, que si esto es edificable o no, no dependa del concejal de turno. Hay que quitarle poder a la política y acabaremos con la corrupción o la reduciremos. Pero al final la corrupción es consustancial a la política. Bienvenidos, bienvenidas a Precluidos, su espacio de divulgación jurídica. Hoy traemos a un invitado que ejerció la abogacía, en la actualidad es funcionario de la Administración General, letrado jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza, también preparador de oposiciones y profesor de Derecho Administrativo, tiene su propia academia, MPS Oposiciones, creo que lo he dicho bien, y nos explicará no solo el acceso a la función pública, sino también esos mundos que parecen opuestos, como es el derecho privado y el derecho público. Hablo del ejercicio, no del concepto técnico, que sé que alguno me va a corregir, que luego me lo dicen los pasillos. Miguel Puello Sahún, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Precluidos. Bueno, hoy hablaremos más de administrativo, lo siento por Edu, que siempre yo me trae... intentaré aprender lo máximo que puedo, lo prometo, sí. ¿Vale? Porque ya sabes que no es mi disciplina. Sí. Bueno, ¿quién es Miguel Puello? ¿Qué es lo que hace y por qué todo este camino que hemos hablado de casi nada? Bueno, pues la verdad es que Miguel Puello es un chico muy normal, de una familia normal de Zaragoza, que en su momento no tenía muy claro lo que hacer. Mucha gente me pregunta que por qué fui abogado. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que yo de crío eran broncas de mucho cuidado. Me encantaba discutir y de alguna manera pues debí observar que los abogados hacían fundamentalmente eso, ¿no? De discutir y además cobrando. No, pero más aparte no lo sé. Estudié Derecho porque era una carrera que en aquel momento pues me llamó la atención bastante. También mi pareja y mi padre me animaron a ello y realmente creo que encontré un match con una verdadera vocación, porque el derecho pues me hizo sentir muy realizado desde el primer momento, así que empecé a ejercer en lo privado, primero en despacho pequeño, en despacho de autor, luego en un despacho más institucional y acabé trabajando en el departamento jurídico de una empresa, una compañía multinacional, el Grupo Picolín en Aragón, del sector del descanso. Y andando el tiempo, tras unos años de ejercicio, pues lo que decidí es abortar esa trayectoria y opositar a la administración. Básicamente esa ha sido mi trayectoria jurídica, ejercicio, digamos, privado y luego ejercicio público. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué decides opositar en ese momento? Bueno, pues digamos que yo soy culo de mal asiento, soy inquieto, me incomoda bastante la zona de confort. Siempre he pensado que no crece nada ahí y además es verdad. Y yo era feliz, bastante feliz, tenía un puesto bien considerado, estaba muy bien con mis compañeros, con mi jefe al que adoro, además tengo una muy buena relación con él todavía. El tema es que quería retarme, necesito estar continuamente retándome. Entonces al final dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió el tema de las oposiciones, ¿no? Al final no se lo dije a nadie, oposité por mi cuenta, es decir, me quité presión. Muchas veces la duda que tiene una persona es, oye, pues dejo el trabajo, no dejo el trabajo. Yo tenía un puesto bien considerado, era abogado, había estudiado para eso, me había formado para eso, era muy feliz y por tanto dije, pues bueno, si lo consigo bien y si no, pues al final estoy donde quiero, ¿no? Entonces llevaba una doble vida, ¿no? Como Batman, por la mañana abogado, por la noche opositor. Yo estudiaba de noche, es decir, me echaba pronto y me levantaba muy pronto, no estudiaba por la mañana, digo por la noche, pero en realidad era madrugar y bueno, pues cuando saqué las oposiciones, que saqué 2 en el año del COVID, seguidas además, pues cambié al otro lado de la trinchera. Te iba a preguntar, porque hay mucha gente que nos ve que está terminando la carrera o está haciendo el máster y tal, y no tiene muy claro luego qué quiere hacer, y les sale la oportunidad pues de trabajar en un gran despacho, en una Big Four, ¿no? Tú que has estado ahí, no tenemos marcas, ¿cuál sería tu consejo? ¿Es recomendable, no es recomendable, huir de insensatos? Vamos a ver, son caminos distintos, quiero decir, y además yo creo que en buena medida compatibles. La vida es muy larga cuando uno tiene 23, 24 años. Ahora está empezando a ver un perfil de opositor muy temprano. Salgo de la carrera y enseguida veo las, a veces, miserables condiciones que ofrece el sector privado y entonces quiero opositar. Esto no pasaba antes, con titulados, gente muy brillante que a lo mejor hubiera podido hacer carreras muy prometedoras en el sector privado y van directamente a la seguridad, al calor de la plaza, ¿no? Yo creo que los grandes despachos, sin hacerle la cuña a nadie, hoy grandes consultoras, y todos sabemos a cuáles nos referimos, son verdaderos centros de entrenamiento. Es decir, allí se curra
curra muchísimo, te bregas como profesional, conoces la empresa, conoces los clientes, conoces el ejercicio, la auditoría, la consultoría, la abogacía, lo que sea que hagas, te enteras de lo que vale un peine, de que hay que agregar valor para el cliente, de que todo está orientado a resultados, además los tiempos de la empresa, todo para allá, todo para ayer, te haces un gran profesional. A partir de ahí, si eso es un ritmo sostenible con la vida que tú quieras llevar, yo tengo hijos ahora, quiero verlos crecer, y al final uno tiene que decidir, son puestos muy exigentes y si vas ascendiendo en la cadena de mando, en la cadena jerárquica, pues desde luego tienes que saber que no te vas a ir a las 3 a casa, que hay una responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el despacho pequeño o la empresa son sitios, digamos, que permiten carreras no tan meteóricas, a lo mejor no tan remuneradas ni tan espectaculares, pero desde luego más compatibles con la vida que muchos desean. Y tú que llevas ese ritmo frenético en esos grandes despachos, en el gran despacho, ¿cómo, cuando aterrizas en la administración, cómo es ese golpe de realidad? No, yo tuve una época intermedia entre el despacho y la administración que fue la empresa, y la empresa es ni calvo ni tan calvo, es decir, entre el blanco y el negro entre el blanco y negro hay una afortunada gama de grises. Los departamentos jurídicos de las empresas lo son. Yo tenía un horario de 9 a 6, a 7, es verdad que hemos llegado a pasar la noche en el despacho pues por tema de fines, de contestación a las demandas y tal, al final ya sabéis que en procesal los plazos mandan, pero de ordinario y como costumbre 6, 7 de la tarde uno se va a casa, parábamos una hora para comer y jugar al guiñote, es un juego de cartas muy habitual en Aragón, donde siempre gana uno de Huesca, además, bueno, ya a las 7 de la tarde pues nos íbamos a casa, más o menos, era un horario que tampoco nos quedamos ahí hasta las 11 de la noche. En la administración, ¿qué pasa? Pues cuando uno entra a la administración, entra con un carrito de la compra. Lo que pasa es que el carrito puede estar boca arriba o boca abajo. Entonces hay mucha diferencia entre los que han trabajado en la privada y saben cuál es el ritmo de combate al otro lado, de los que solo han hecho carrera pública, desde luego. Entonces muchas veces o te enfadas por las inercias, por el ritmo burocrático necesariamente más lento, o te acomodas. Y ese es un poco el tema, tienes que aprender a aclimatarte en el contexto donde estás. Porque no puede ser que los compañeros saquen 8 expedientes y tú saques 80. El propio ecosistema se te va comiendo. Falta, lo que decíamos antes, en el tema de los expedientes, ¿tú ves que falta control dentro de la administración pública? En realidad no, yo creo que cada vez hay más controles, más procedimientos, más burocracia, menos simplificación. O sea, de las muchas reformas que tiene pendientes la administración, no creo que la falta de controles sea una. De hecho, hay controles a cada paso, hay procedimientos, informes. Hemos cargado a la administración de controles, hemos hecho una administración muy compleja para el ciudadano y muy pesada para el funcionario, muy difícil de controlar. Al hilo de Juan Carlos, o sea, estos políticos que te dicen que van a cambiar las cosas, que no, pues esto lo vamos a quitar, tal. Luego, cuando llegan a la realidad y se ven con el departamento jurídico de turno que te dice, no, mi cielo, no, esto no se puede hacer así. ¿Cómo se convive con eso? Bueno, a ver, el político tiene un horizonte temporal de 4 años, quiere hacer las cosas, quiere volver a ser elegido, que al final el funcionario se va a quedar ahí. Es decir, tú vas a estar 4 años, 8 si te reeligen, pero yo voy a estar ahí siempre. Yo tengo que mirar a la legalidad y tú tienes que mirar, pues, que si los intereses políticos, intereses técnicos, nosotros estamos al servicio de la legalidad, nosotros al interés público, nuestra ideología es el BOE, no tenemos, digamos, parroquia. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ha habido una riada y hay que abrir una ventanilla, oiga, pero que esto no es competencia de ayuntamiento, que está la confederación, que no podemos hacer esto más que queramos. Entonces, yo creo que el político lo que tiene que hacer es fiarse más del técnico, porque al final todo el mundo queremos hacer, pues luego hay que poner un papel, hay que escribir, y escribir implica firmar, y firmar implica asumir la responsabilidad de lo que se firma. Entonces, no está. Yo creo que en la política en general, y no hablo del nivel municipal, porque el nivel municipal muchas veces son alcaldes, concejales de pequeños pueblos que no cobran un duro, que lo hacen de la mejor manera que pueden, pensando en el futuro de su pueblo, pero sí en la alta política sobran ínfulas y falta formación. Y en la relación con los ciudadanos de la administración, ¿cómo lo ves? Porque nosotros que llevamos muchos pleitos de este estilo, el famoso silencio administrativo, no contestan, desesperan con los plazos. ¿Cómo podríamos reformar esto para que de verdad, porque lo del silencio administrativo positivo es una burla, ya sabemos que es mentira, son los padres, ¿cómo podríamos cambiar esto? Bueno, lo del silencio administrativo es un privilegio, una poderosísima garantía que tiene la administración, un privilegio porque al final el ciudadano paga sus impuestos y espera una respuesta de la administración, sí, no, empate, la que sea. No tiene mucho sentido. Si uno analiza la legislación, los supuestos de silencio positivo, que vienen ya de la época del directorio de Miguel Primo de Rivera, Estatuto Municipal del año 24, casi nada, donde, pues bueno, para descolapsar la administración, se dijo, oye, pues cuando vayan que se diga que sí. ¿Qué pasa? Que luego, por influjo de la normativa europea, se han ido incorporando los supuestos de silencio negativo. Lógicamente, pues cuando afecta al dominio público, será que no vaya a ser que me puedas abrir un bar en la Plaza del Pilar. Cuando afecta al servicio público, será que no vaya a ser que pidas que el tranvía pase por tu puerta. No vaya a ser que me nombren a mí abogado del Estado, presidente de gobierno. Entonces, son tantos los supuestos de silencio negativo que al final la excepción ha tensado la regla. Quiero decir, cuantitativamente son más los que sí, cualitativamente son más los supuestos que no. Imaginemos una señora que se cae por la calle,
porque una baldosa pues está rota, es decir, el ayuntamiento tiene una competencia de mantener las aceras en un estado transitable, la señora se queja, pide 1 millón de euros de indemnización, el ayuntamiento no contesta, el mero silencio comportaría semejante. Entonces, claro, la ley trata de proteger eso, es un privilegio que no tienen, por ejemplo, en los jueces. Los jueces tienen que resolver. El juez no puede resolver por silencio, tiene que torear como le venga, ¿no? Le guste el tema, no le guste. Entonces yo creo que esto el ciudadano lo entiende mal porque al final, insisto, el ciudadano al final con su trabajo, con sus impuestos es el que paga la fiesta y desearía que la administración funcionara, le resuelva los problemas y sobre todo de manera ágil, de manera rápida y que no enrede. Y tú has visto expedientes que no se contestan porque, esto no sabemos por dónde vamos a salir. Entonces, a lo mejor te pongo un compromiso, no hace falta contestar. Bueno, vamos a ver. Pero yo lo he visto del otro lado y digo, esto no lo contestan porque no saben qué contestar y lo van a dejar ahí. Yo he estado al otro lado de la trinchera, pues, ayudando a empresas en procedimientos licitatorios, de contratación pública, y ahora estoy dentro del Leviatán y utilizo en el pleno sentido de la palabra. Claro, hay veces que no se resuelve por puro colapso. Oye, mira, tengo una oficina con 6 personas, 4 las tengo de maternidad, 1 lo tengo de excedencia, 1 en un concurso. Es que estamos 2 donde estábamos 8. Oye, pues no se puede resolver. O asuntos puntuales, acuérdate tú el periodo de excepción, la COVID, avalanchas o ha habido un apagón, todo el mundo responsabilidad. Cuando hay una avalancha, aunque quieras, no puedes resolver. Esto lo tiene que entender la gente. Por tanto, hay veces que no se puede resolver. Hay veces que por criterio político, si dice esto no se resuelve, no quiero abrir yo este melón, no quiero sentar un precedente o lo que sea. Estas son las motivaciones inconfesables que dentro de la administración, en los resortes de la toma de decisiones, podemos ver. Hay veces que no se resuelve porque no hay narices o porque no se quiere abrir un precedente o porque políticamente no interesa. Has hablado de Primo de Rivera, hablabas también en una de tus explicaciones de la década prodigiosa, al hilo de irnos pero no tan atrás, década de los 50. Primo de Rivera es los años 20, vamos a los 50. La época previa a la República, luego la guerra, luego la dictadura, la década prodigiosa del derecho administrativo. Esa es una expresión que se le debe a un jurista aragonés, a Martínez Barrio, que es de la zona de Somontano, de Barbastro, que fue además presidente del Tribunal Supremo. Lo que viene a ilustrar fue la década de los años 50, arranca en el 54, con una generación de administrativistas que transformó para siempre el derecho administrativo español. Fue, digamos, la época de García de Enterría, Jordana de Pozas, Villar Palasí, Garrido Falla, González. Una generación de juristas extraordinarios y una concentración de talento difícilmente repetibles. Hicieron leyes muy buenas, muy rompedoras para la época. Acuérdate tú, la ley de expropiación forzosa del 54, la ley del suelo del 56, del recordado profesor Balbé, ley jurisdiccional del 56, ley de régimen jurídico del Estado del 57, procedimiento administrativo del 58, el reglamento de actividades molestas del 51, ley de régimen local del 55, ley general tributaria, funcionarios civiles del Estado. Todas esas leyes, además en un contexto, muchas de ellas que no eran históricamente propicio para verlas nacer, sentaron las bases de la legislación administrativa posterior y en esa medida tienen que ser veneradas. Quiero decir con esto que luego muchas de esas leyes, pues después de la Constitución, pues se les lava la cara, se les pinta, se les pone la minifalda democrática, pero sentaron las bases de la legislación administrativa actual. ¿Y cómo lo ves ahora? Bueno, pues esas leyes, la calidad. En España hemos tenido grandes tratadistas, la época de 1870, General Prim, hemos tenido grandes tratadistas durante la época de primer tercio de siglo, segundo tercio de siglo, leyes que no admiten el cotejo con las actuales. Al final, la calidad de las leyes depende de la calidad del legislador que las redacta. Tenemos grandísimos letrados del Consejo de Estado, letrados de las Cortes, gente muy buena, pero luego llega la política a meter cada uno su cagadica, pues la enmienda aquí, sin perjuicio de esto, sin perjuicio... Y entonces, claro, si el nivel es bajo, pues las leyes tienen un nivel necesariamente bajo. En España hemos tenido políticos muy buenos, pero no de ahora, de siempre. O sea, desde Fernando el Católico, Cardenal Cisneros, Jovellanos, el Conde Duque Olivares, Maura, Sagasta, Cánovas, Dato. O sea, hemos tenido políticos muy buenos. Y en la transición, Torcuato, Suárez. ¿Ahora hay políticos buenos? Sí. ¿Hay gente con nivel preparado? Sí. ¿Igual que en la época anterior? No. Tú piensa, por ejemplo, la época de la transición, los ponentes de la Constitución. Cisneros, que más el que menos, catedrático, letrado del Consejo de Estado, había nivel, esta gente sabía de lo que hablaba. Y ahora el problema es que hay mucho indocumentado en la política, mucho indocumentado con mando en plaza. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que en España hemos pasado del despotismo ilustrado al despotismo iletrado. Claro, esto abre otro melón, ¿no? O sea, si hemos dicho que no hay nivel, lo digo yo, no hay nivel en la política porque es verdad que hay mucho indocumentado, que el legislador, por ende, tiene menos nivel todavía. ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones que salen de la carrera y que en vez de querer ejercer, aprender, crecer, ya están pensando en no, yo me quiero la administración, sueldito fijo? ¿Cómo es el nivel de estos juristas?
Pues las nuevas generaciones yo creo que son como las antiguas, una mezcla de sumas y aciertos. Yo creo que cualquier generalización es inexacta. Me viene a la cabeza la anécdota de Chesterton, que vuelve del viaje de Francia y le preguntan qué opinaba de los franceses y decía con su habitual ironía, pues no lo sé, no los conozco a todos, ¿no? Quiero decir, cuidado con esto de las generalizaciones. Yo creo que hay una, digamos, pulsión y un empuje centrífugo hacia la administración que no había hace años. Yo cada vez veo opositores más jóvenes porque creo que la promesa de carreras prometedoras que se nos hizo en el sector privado, mira, un título vale en la medida que no lo tiene todo el mundo. Y en la edad de mi padre, que nace en el 56, cuando una persona en los años 70 se licenciaba, era un licenciado en Derecho, con todo lo que la palabra licenciado comportaba. El valor de un título lo es en la medida que no tiene todo el mundo, que yo no digo que nadie, quiero decir, no estoy diciendo que no cualquiera pueda estudiar, digo que en la medida en que tu título, si todo el mundo tiene una licenciatura o dos, un máster, idiomas y tal, pero al final las carreras prometedoras que en el sector privado se establecían antes y que se tenían, pues eso desde el año 2007, que se va todo a hacer puñetas, ha caído en barrena, ha caído en picado. ¿Qué ve la gente joven ahora, brillante, no brillante o medio pensionista? Que la administración tiene la seguridad de una plaza, porque en la administración, una vez que ingresas, lo haces de por vida. Hay resortes que permiten la salida del funcionario, pero no es lo habitual. En términos económicos, supone para el funcionario un seguro de empleo, como decía el profesor Alejandro Nieto. Cuando ingresas en el nicho funcionarial, en términos económicos, es un seguro de empleo cuando ingresas en la administración. Y yo creo que eso es lo que hace que mucha gente joven encuentre atractiva la vía de la seguridad versus la vía de una carrera más meteórica, más dinámica. ¿Y eso es sano para el propio sistema administrativo? Bueno, necesitamos funcionarios. Napoleón hablaba del ejército civil, necesitamos los burócratas, porque al final tú quieres al médico, quieres al policía, al profesor, pero para que el hospital funcione y el médico te atienda, tiene que haber un burócrata detrás que compre las máquinas, que ordene las prioridades, que ordene los procedimientos, que localice las necesidades. La administración no puede funcionar sin técnicos, tiene que haber burócratas. No me gusta la palabra burócrata, pero al final yo lo soy, un burócrata municipal. Entonces, es sano, sí, tiene que haber personas técnicas en la administración. A nivel individual, pues por supuesto, cada uno que haga lo que quiera. Es verdad que la riqueza de un país se basa en la privada, es la empresa privada la que genera la riqueza y la administración pues organiza y reparte el interés general. Desde luego no creo ni que sea bueno ni malo, al final tiene que haber de todo. Te voy a hacer la pregunta que estoy seguro que la gente que está desde casa está pensando. Y has dicho muy bien esto, que cuando se entra a la función pública tienes un trabajo de por vida, y quizás no sería más eficiente en la administración pública que tuviese una filosofía más de empresa privada. Bueno, la administración pública no puede funcionar con criterios de mercado, porque hay, quiero decir, cuando tú tienes que hacerte cargo de servicios que no tienen ninguna rentabilidad, al final... no voy por el lucro, que te veo venir, no voy por el lucro. Por criterios de eficiencia. Voy por criterios de eficiencia y por criterios de responsabilidad. Es que esto lo dice... Son temas distintos, es decir, por criterios de lucro no puede ser, porque al final si un niño necesita diálisis y además el niño vive encima de una montaña... Puede ser deficitario, ningún problema. Efectivamente puede y debe ser deficitario, porque se entiende que la solidaridad, digamos, interterritorial, interpersonal, pues pesa, porque al final el Estado es una comunidad humana que organiza la fuerza para que... Entonces, claro, al final los criterios de gestión sí serían bienvenidos, los criterios de responsabilidad. Hablabais del silencio. En la ley hay un artículo que se prevé responsabilidad administrativa por silencio. ¿Conocéis algún caso que se haya instruido a un funcionario una responsabilidad por silencio? Respuesta, no. Y si hay uno, me lo he perdido. Entonces, claro que sí. Lo que pasa es que el sistema está, digamos, pensado también para proteger según qué inercias. Al final, el tema es que hay magníficos profesionales en la administración pública en todos los niveles, en todas las latitudes administrativas. No es un problema de gestión, es un problema de estructura. La gente dice, no, es que hay que simplificar la administración. Es un tigre. No pongas a dieta al tigre, que los tigres comen. Quita al tigre y pon un gato. Es un problema de estructura, no de gestión. Esto lo decía al hilo de que cuando preguntamos sobre todo funcionarios que entran en la administración sobre criterios de eficiencia, siempre la patata como que la pasan a otro lado, ¿no? Y quizás lo que tú has dicho, hay un funcionario que se organiza bien, que utiliza sus propios métodos, que puede tramitar 80 expedientes, igual, o 5 o 10, pero el de al lado tramita 3 o 4 porque es lo que hay. Pues claro, quizás una gestión bien realizada sobre esos funcionarios, esos empleados públicos, dirían, bueno, vale, pues vamos a lo mejor en 80, pero 10 cada uno. Esos criterios, y se están... Bueno, es una asignatura pendiente, la evaluación del desempeño, evaluación 360, que me evalúe el jefe, el subordinado, la compañera y el paisano, el de la gorra que viene acá. Sí, serían medidas porque además la gente espabilaría a base de bien. O es decir, que el sistema siempre se puede mejorar. Hay mucha gente que no entiende que las plazas sean de por vida. Muchos sistemas funcionariales de nuestro entorno euroatlántico occidental de la OCDE son sistema de mérito, antigüedad, spoil system,
que te puedes ir a tu casa. Mucha gente no entiende esto. Yo también tengo una opinión, quiero, en descargo del funcionario, diré, descargo pequeño, que la plaza en propiedad, el seguro de empleo del que hablaba el profesor Nieto, no es que sea tanto un privilegio al servicio personal del funcionario, sino al servicio institucional, es decir, en su condición de empleado público, porque si el funcionario fuese, digamos, de quita y pon, como el personal eventual, que son caninamente obedientes al político del que dependen, yo estaría pendiente siempre de rendirle pleitesía al politicastro de turno. De esta manera puedo conservar mi independencia. El funcionario, especialmente en las altas capas de la administración, los altos funcionarios, no por estatura, sino por responsabilidad, estamos en un ecosistema complicado, porque al final pues es una jaula de grillos la política. Si tú dependes del político de turno, pierdes tu independencia y estás dejando de servir al interés general, que es el que tienes encomendado, para servir al interés partidista, sectario, legítimo pero particular de un político. Entonces, necesitamos ese tipo de funcionarios para mantener la imparcialidad. Si no, nos iría bastante peor, sí. Y más en España. ¿Cómo se compagina? Porque hemos tenido aquí funcionarios de diferentes cuerpos que también achacan el hecho de decir, bueno, yo, como tú decías en la analogía de antes, ¿no? Yo llego a trabajar con el carrito al revés, yo vengo a cargarme, vengo a currar, vengo a sacar cosas, pero luego tengo compañeros que vienen, no vienen con el carrito a dar la vuelta, vienen sin carrito o no vienen. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final, síndrome del burnout, ese funcionario se quema, se te da de baja y te genera un conflicto frente al otro que no solo no te saca trabajo, sino que auspicia, ¿no? ese la dinámica es esa, el incentivo es perverso. El que quiere trabajar, trabaja, el que se quiere apoltronar, se apoltrona. Y como en todas las organizaciones humanas, también pasa en la privada, y yo lo he visto, no me lo han contado. Tienes un 10% de gente brillantísima que cada mañana se levanta sacando de la quema lo que pueda, que denodadamente trabaja, que se lleva marrones a casa. Tienes otro 10 o un 20% pues de vagos o de perezosos, y luego un 50 o 60% oye, que cumple ramplonamente, hago mi horario y a las 3 a casa. Pero esto pasa en la pública y en la privada, no nos engañemos. En la privada te lo puedes cargar. En la privada te lo puedes cargar y en la pública se entiende que no, y por eso escuece más. Pero la dinámica sociológica, la dinámica conductual es exactamente la misma. Gente que descolla, gente que pasa de todo, menos de curso, y gente que ni frío ni calor. ¿Cómo está el ambiente dentro de la administración, en este caso municipal? Porque hablamos mucho de justicia y hablamos de que estamos todos quemados, pero no solo los de fuera, sino los de dentro están quemados, porque muchos funcionarios intentan hacer, pero no pueden. Los reubican, ahora con la 1.25 no saben ni dónde tienen su silla, bueno, un auténtico desastre. ¿Cómo está el ambiente en la administración municipal? La justicia tiene que estar muy entretenido ahora el asunto. Bueno, dice Bolaños que ha creado más plazas que nunca, de jueces, y bueno, en fin, no nos metamos ahí. Que el día que se escuche lo mismo deja de hablarse. Sí. Vamos a ver, la administración municipal, pues como todas, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que tiene una cosa muy buena el municipalismo español, y es que las cosas que hacemos se notan. O sea, al final uno piensa que es un ayuntamiento y dice, pues que salga el agua por el grifo, que el tranvía me llegue a la hora, que me recojan la basura, que la calle esté limpia, y mira, pues la primavera, pues han puesto flores, pues las fiestas, está. Es decir, se nota mucho. No somos de grandes políticas públicas, grandes programas de planeamiento, de ordenación territorial, cosas que el ciudadano ve y por tanto aprecia. La política municipal es la puerta de entrada del ciudadano a la gestión. Y muchas veces lo llamo gestión municipal más que política, porque la política tiene unas connotaciones para mí, pues como la palabra araña, bomba, siempre un contenido de peligro, ¿no? Gestión municipal, la gestión más cercana al ciudadano, que la sabe apreciar y tal. Luego el ciudadano pues se queja porque quiere que el autobús pues le pase por la puerta, porque no sé qué, por no sé cuántos. Creo que la administración municipal es muy gratificante en la medida en que el trabajo del técnico tiene un impacto directo en la vida de la gente. Estamos desde la cuna hasta la tumba, o sea, literalmente, en la guardería municipal hasta el cementerio municipal. Entonces el ayuntamiento está presente en esta vida. A partir de aquí, las entidades locales en España no son una realidad. La administración local no es una realidad, es una idealidad, es un constructo intelectual que el legislador hace propio como categoría jurídica, pero hay muchísimas, somos 8.100 ayuntamientos, 50 provincias, mancomunidades, consorcios, cada una de su padre y de su madre. No es lo mismo una gran ciudad, la ciudad de Madrid, Villa y Corte, que la isla de Formentera. No es lo mismo una mancomunidad y un consorcio, no es lo mismo reinos históricos con legislación muy propia, muy nuestra, el caso de Aragón. Entonces, no es lo mismo un municipio turístico, Salou, Ibiza, municipios que tienen unos servicios, pero que de repente en verano multiplican por 20 su población. Nosotros en Zaragoza mandamos todos los veranos 400.000 soldados del ocio a la provincia de Tarragona. Organizar servicios públicos de autobús, de transporte, también aquí. Los retos de un municipio turístico no son los retos y las necesidades de un municipio de montaña. Entonces, esa variedad es parte de la riqueza del municipalismo español. Yo creo que aquí no soy nada parcial. Sí. Si tuvieras el mando, si tuvieras la varita, ¿qué cambiarías? ¿Qué podías decir? Esto hay que cambiarlo sí o sí. ¿Hasta qué hora tenemos? No. Vamos a ver, en la administración en general, bueno, se podrían hacer mil cosas, pero la primera y la fundamental es simplificar. Yo creo que, insisto, hemos cargado la administración de procedimientos latosísimos, de controles, de informes, de pasos, de tasas, de impuestos, de trámites y burocracia que la gente le da igual, no conoce, que el ciudadano es muy pesado que lo pueda entender, es muy complejo que lo pueda entender, el funcionario es muy pesado para tramitar. Yo creo que hemos cargado muchísimo la administración. Habría que
simplificarla, pero de verdad, darle una vuelta y que estuviera al servicio del ciudadano. Nosotros no somos representados, no estamos en la representación del ciudadano, somos una organización vicarial. La administración pública está al servicio de interés general, al servicio del ciudadano. ¿En qué consiste interés general? Pues no es lo mismo interés general portuario que interés general en materia sanitaria. Hay que concretarlo en el caso, es muy difícil. Eso comporta el sacrificio de intereses individuales, de hechos individuales. Hay que tener cierta prudencia, cierto sentido de sensibilidad en la aplicación del derecho administrativo. Lo que yo cambiaría en la administración fundamentalmente, si me tuviera que dar alguna cosa, simplificar, hacerla más pequeña, hacerla más ágil, más operativa, implementar las nuevas tecnologías que aún no han desplegado todo su potencial, una administración electrónica digitalizada de verdad y, bueno, pues las tareas repetitivas que, oye, pues un promotor pida una licencia, de manera arreglada se verifique el cumplimiento y en pocos días puedas tener una construcción. En España no se construye. Oye, ¿tenemos suelo? Sí. ¿Tenemos técnicos de urbanismo? Sí. Pues ¿por qué no se construye? ¿Hay financiación? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tardas 20 años en modificar un plan. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el urbanismo funciona como funciona. Eso es lo que necesita la gente. Tenemos un problemón con la vivienda. ¿Por qué no se le mete mano? Pues a eso me refiero, simplificar la administración. Si uno piensa en vivienda, ¿hay suelo? Sí. ¿Hay financiación? Sí. ¿Hay empresas que saben construir? Sí. ¿Hay técnicos urbanistas que sí? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué falla? La burocracia. La burocracia. Así es. Antes has hablado, hay mucha burocracia. Luego le echarán la bronca y la culpa al mercado, como todo. Pero es el mercado más intervenido del mundo, el suelo, en España. Mercado del suelo y del dinero. Son los dos mercados más intervenidos, donde la intervención política y legislativa es más pesada. Los dos ámbitos donde viene la crisis del 2007, las finanzas y el suelo. Ahí lo dejo. Pues mira, te voy a unir las dos cosas. Has hablado del tema de los controles, Juan Carlos te lo ha preguntado, estamos hablando de urbanismo, hemos hablado de políticos, corrupción, urbanismo, controles. Te pongo el tridente ahí. No son sinónimos urbanismo y corrupción, ¿no? Porque... Bueno, es una de las acepciones, y al final es normal. O sea, el urbanismo es el campo del dinero. Entonces tú pasas de tener un erial, que donde solo hay regalí de palo y caca de perro, a poder tener un suelo edificable, pues va a un abismo, naturalmente que sí. Entonces si tú consigues que las determinaciones del plan incorporen, claro que es una puerta de entrada a la corrupción. La contratación pública, 3/4 de lo mismo. Tenemos contratación, gran contratación pequeña. ¿Dónde está la corrupción? Cuantitativamente la pequeña. Pues la gran contratación tiene sus problemas de sobrecostes, de los empresarios, de ese necesario divorcio que nunca se produce entre la política y la empresa, porque ahí tenemos... Quiero decir, cuando la empresa y la política pues se meten en la cama es cuando nacen las corruptelas. Y luego la contratación menor, verdadera puerta de entrada a la corrupción española. Contrataciones de muy baja estofa, de muy poco importe, donde prácticamente la ley pues se pone de perfil y uno puede darse la mano, por no hablar del fraccionamiento prohibido de los contratos que debieran ser grandes para cumplir con una serie de requisitos de publicidad, concurrencia a escala europea, que se trocean, se parcelan indebidamente para poder asignarlos más o menos de manera digital. Ese es el tema. Donde hay política hay corrupción. Por eso la idea o lo ideal es que la política tenga menos poder. Es decir, ejercer el poder corrompe. Cuando hay mucho poder, hay mucha corrupción. Entonces, siempre tiene que haber políticos, alguien tiene que gestionar lo que es de todos. Y siempre tiene que haber técnicos, que haya un corsé, una legalidad vigilada. Que la política tenga menos poder, menos margen de actuación, menos discrecionalidad, que si esto es edificable o no dependa del concejal de turno. Hay que quitarle poder a la política y acabaremos con la corrupción o la reduciremos. Pero al final, la corrupción es consustancial a la política. Quizá, sí. Pero estamos viendo. Es que me deja un poco roto porque, claro, si hemos dicho, oye, no son los políticos que tenemos, lo digo yo, lo digo por si hay querellas y tal, que a mí, por favor, los políticos que hay no son los más listos de la clase, pero sin embargo tenemos un sistema administrativo que tiene muchas garantías y que tiene muchos procedimientos. ¿Cómo pueden llegar a la corrupción saltándose esos procedimientos? Si no son los más listos, se tienen que apoyar en alguien más listo que ellos para poder llegar a delinquir. Esta pregunta va con mala leche porque está de actualidad, ¿no? Por algunos nombramientos que ha habido. No. Vamos a ver, para que haya corrupción tiene que haber alguien dentro. Imagino que tú estabas pensando en los puestos que se crean a dedo o en algunas condenas que ha habido últimamente, por poner un ejemplo. Un clásico de la administración española, por otra parte, ¿no? Se acaba de condenar al hermano del presidente por acceder a una plaza creada a dedo. Sí, pero bueno, que esto tampoco lo inventa. No, sí, desde luego. Porque aquí, por ejemplo, en Baleares lo tenemos, el tema de creaciones de puestos y del primo de decir, mira, te voy a poner aquí, no, pero yo no tengo ni puta idea de esto. No te preocupes. Y bases hechas a dedo. Ponte aquí y hablas solo. La corrupción ha existido desde que existe el poder. Entonces, que nos rasgamos a las vestiduras por un concurso, una plaza de dedos, eso se ha hecho toda la vida. Este gobierno está siendo condenado
por casos de corrupción, exactamente igual que el gobierno anterior, exactamente igual si nos remontamos a la época de González. Me acuerdo yo de Naseiro, Ibercorp, la PSV, Filesa, el otro Luis Roldán, los Guerra. O sea, corrupción ha habido siempre. Y dice, hay lawfare, nos condenan. Y yo digo, oye, dejar de delinquir y os dejarán de condenar. Podría ser, ¿no? Así que los jueces no tengan manía. Entonces, para que algo pase a nivel de corrupción funcionarial, hay delitos de corrupción funcionarial. Ahora se ha condenado al presidente de la Diputación por un delito de prevaricación administrativa. Es decir, estas resoluciones a sabiendas de que son injustas, que desde el punto de vista moral del funcionario, pues el delito más grave que puede cometer un funcionario, no digo nada, un juez, ¿no? Cuando alguno ha sido expulsado de la carrera judicial precisamente por lo mismo. El particular, en este caso el hermano, pues que ha sido condenado por un delito, pero no a título de autor, sino como cooperador necesario, es decir, persona sin cuya decisiva participación el delito no se comete, el particular siempre va a necesitar de una persona al otro lado de la trinchera, pues para modificar las determinaciones del plan urbanístico, para bajo mano para la contratación, para crear un puesto hecho a dedo para mis características, los concursos famosísimos con nombre y apellidos, que da igual quién se presente porque sabes que este tío se pidió, buscó vivienda en Badajoz antes de resolverse en concurso. Es que es de broma. Sí. Era premonitorio, sabía que le iba a ganar. Sí. Sin embargo, esto lleva pasando muchos años, sobre todo en temas de bases, de convocatorias públicas, de plazas con méritos extrañísimos que justamente los tiene una persona vinculada a alguien de esa administración concreta. Es decir, no es algo nuevo ni novedoso. Esto es más viejo que el hilo negro. Esto lleva toda la vida y seguirá pasando. Y el Supremo se ha cansado de sacarse. Y seguirá pasando, sí. Y decisiones tomadas en ejercicio de esa tan traída y llevada y tan cacareada figura de la desviación de poder, ejercicio de potestades administrativas para finalidades distintas de la norma, públicas o privadas, lícitas o ilícitas, muchas veces lícitas, pero distintas de la norma, así. Luego, claro, hablando de las condenas por prevaricación administrativa, en este caso en concreto, que es muy difícil explicar a la gente, esto al menos desde mi punto de vista como penalista, decirle, no, mira, es que a este señor le han condenado a 9 años de inhabilitación, y te dicen, sí, vale, pero ¿y a qué más? No, ya está, 9 años de inhabilitación. Pero si este hombre no es funcionario. Le da igual. Dos cortados, por favor. Bueno, está el tema de que le da igual porque no es funcionario, hasta donde sabemos pues no se gana la vida a costa del erario, lo cual está muy bien, tiene una verdadera oportunidad para aportar valor en el mercado, lo mismo que el presidente de la Diputación, o sea, tiene una verdadera oportunidad de reconducir su vida y empezar a aportar valor en poner sus capacidades al servicio de la economía privada, y no se devuelve el dinero, que es la otra que ha salido mucho, porque pues, en este tipo el tema penal tiene sus implicaciones. Si la Fiscalía no lo ha pedido, pregúntate por qué, y el perjudicado, la Diputación no lo ha pedido, pregúntate por qué, pues no. Mucha gente dice, ¿no devuelve el sueldo de lo cobrado? Pues porque el derecho tiene sus implicaciones y vivimos en un Estado de Derecho, nos guste o no, para lo bueno y para lo malo. Esto de cuando lo piden las partes, la gente no lo entiende. Igual que el juez lo deja en libertad y lo manda a prisión. Este delito solo puede ser perseguido de oficio. Oye, claro, es que no lo ha pedido nadie. Sí. Si no lo ha pedido nadie. No se lo cuentas a tu tía Felisa del pueblo y no lo entiende. Sí. Bueno, a veces a los juristas nos cuesta entenderlo. Sin duda. Porque tú lees algunas sentencias y dices... Se lo ha llevado crudo, se lo ha llevado asado, frito, al las y no lo tiene que devolver. Esto no lo entiende nadie. Es otra cosa, y lo siento, pero si no lo digo reviento, porque siempre que hablamos de administrativo lo tengo que decir, que es una reivindicación histórica que hago desde que me colegié, ¿no? Que es que cuando tú tienes un procedimiento administrativo contra la administración y le ganas, unicornios, pero que aquí Juan Carlos está bastante acostumbrado, te modulan las costas. Bueno, a ver, es que ¿Por qué? vamos a ver, las costas son un instituto de garantía del particular. Te pongo un ejemplo. Yo voy a una oposición y, oye, que me han valorado mal, y la impugno. Y en esa oposición hay 50 aspirantes. Como no me dé la razón el juez, me llevo las costas de 50 tíos. Unas costas millonarias, me arruinan, me hacen un hijo de madera. El juez puede ponderar que yo tenga que pagar lo mío. O sea, es un instituto de protección del particular frente a la administración, frente a esa trituradora de carne que en el contencioso resulta ser la administración. Pues un orden jurisdiccional pro administración, igual que el laboral es un orden pro trabajador, las cosas como son. Entonces, que el juez pueda ponderar eso a mí me parece perfecto, porque en el fondo lo que está dando es una garantía al particular que se anime a recurrir. Mucha gente no se mete en pleitos con la administración. Oye, responsabilidad sanitaria, ¿no? Pues que se murió el abuelo por una operación, lo tengo ahí parado en el servicio de salud, me meto al contencioso, no me meto, ganaré, no ganaré. Me explico, pleitos tengas y los ganes. Al final las costas también, que el juez pueda modularlas, matizarlas, atemperarlas, a mí me daría cierta tranquilidad desde el punto de vista particular. Claro, pero desde el punto de vista como particular, cuando tú dices, oye, mira, he sufrido un agravio por la administración, yo contrato un letrado que me cuesta lo que me cuesta, porque lo pago, porque no me lo cubre, de prestigio, con experiencia y tal. Llegamos, tenemos el juicio, me da la razón, y luego cuando condenan en costa a la administración te dicen, no, son 500 euros de costas. Eso es por el otro lado, ahí sí que te doy la razón, que es lo que hace que mucha gente además no pleitee. Es disuasorio, sin duda. Totalmente, además de la vía administrativa previa, ya sabes cómo va todo esto. Vosotros, como administrativistas, os voy a soltar la pregunta a los dos, aquí ya como es el último programa de la temporada, vamos a ver que nos dé la gana hoy. ¡Qué leches! Claro, esto
¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Porque el ciudadano no tiene... O sea, es una injusticia para el ciudadano el tener que haber pleiteado con la administración, que me habéis obligado a pleitear, porque la administración es beligerante, me vais a llevar hasta el último minuto. Llego, os gano y encima me tengo que comer lo que me ha costado el procedimiento. Es un privilegio, es un favor que la ley le hace a la administración y a la protección de las arcas públicas, lo tengo clarísimo, sí. Sí. Entonces estoy de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. ¿A quemar contencioso? A quemar contencioso. Muchas veces, bueno, pasa en otras jurisdicciones, no pasa sobre todo en contencioso, pero muchas veces pues el collar vale más que el perro y no hay que... La gente no pleita, me va a salir más cara la salsa que los caracoles, lo dejo sabemos que tienes razón, pero por esa cuantía específica o por ese derecho concreto no vale la pena. Es verdad que es así de triste decirlo, pero muchas veces no vale la pena. Sí. No hay disosión, no hay ningún elemento ahí para poder decirlo. Qué contento estoy de dedicarme a lo que también os digo. Miguel, oposiciones. Eres preparador de oposiciones también, tienes tu propia academia de oposiciones. ¿Cómo empezó todo esto? Porque claro, has pasado por 1000 estadios vitales, ¿no? Ahora la preparación de oposiciones. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Qué preparáis en MPS Oposiciones? Pues es tu nombre, ¿no? Sí, es eso. Hay otros profesores, pero la academia la empecé yo y por tanto pues no fui muy original en el naming y tal. No, bueno, al final fue pues como todas las cosas de la vida, muchas veces casualidad, ¿no? Porque la gente, pues cuando yo entré, mucha gente empezó a preguntarme, oye, pues mi hija, oye, pues tal, tú has sacado una buena nota y patatín y patatán, tengo a la hija o tengo al hermano, tengo tal, y al final la gente pues quería que yo les preparara, les mentorizase. Y bueno, a mí siempre me ha gustado la docencia, yo como abogado ya iba a dar formaciones y tal, o sea, la docencia, el derecho en su ejercicio y la docencia son cosas que son un match además pues tremendo, que te obliga a estar hoy, pues el abogado de protección de datos que va a dar un curso de protección de datos a la empresa, el abogado penalista, al colegio de abogados, tal. Entonces el ejercicio y la docencia van como de la mano, fue un match perfecto, me empezó a pedir la gente y se fue haciendo grande la bola, la gente empezó a probar, se empezó tal y al final pues ya pues lo hicimos a banderas desplegadas, ¿no? Ya con la academia y tal, y preparamos pues eso para la administración local, para el gobierno de Aragón y para la administración del Estado, y la verdad que muy bien, muy contentos. Hay una frase que dijiste que me encanta, que es la comparación es el veneno del alma. Sí. Es como la comparación es la ladrona de alegría que decía Roosevelt, es muy parecido. ¿Por qué lo dices en referencia a los opositores? Que se puede extrapolar si quieres también al ámbito de emprendimiento o vital o cualquier el que tú quieras, pero ¿por qué lo dijiste en el ámbito de oposiciones? Porque en el ecosistema opositor, en la especie opositor, hay ciertos errores que se dan mucho. Uno es, por ejemplo, el derrotismo, ¿no? Ha salido mal una vez, siempre saldrá mal. O el perfeccionismo, tengo que tener el tema con la última jurisprudencia, no va a pasar, da igual, además ni te lo van a preguntar. Si eres perfeccionista, siempre te faltarán 5 para el peso. Y la comparación es el otro gran cáncer del opositor. Es decir, es un veneno para el alma, como digo alguna vez, porque la comparación solo te puede llevar a 2 caminos, o a la frustración de los demás van mejor que yo, o a la arrogancia de pensar lo contrario, de yo soy el más listo de la clase, y eso es un camelazo que conviene combatir. Muchas veces el opositor también incurre en cierta suficiencia el problema no es tanto, decíamos, la ignorancia, sino lo contrario, no es pensar que no se sabe, sino pensar que se sabe. Eso también es un problema. No por casualidad, el más sabio de entre los sabios, Sócrates, dijo, solo sé que no sé nada. No, ese es un problema. Y la comparación, al final, volviendo a tu pregunta, es inevitable, porque tú ves lo que te falta a ti, pero que tiene el otro. Casi siempre te comparas para salir perdiendo. Es decir, este está delgado porque yo estoy gordo, o tiene dinero porque no lo tengo, o tiene el tema mejor porque yo más. Entonces, al final, no te ayuda en absolutamente nada. Hay que evitar compararse porque no ayuda en nada, no propone nada. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en buena medida es, digamos, yo creo que de esto los psicólogos podrán hablar con mucho más, digamos, tino que yo, pero yo creo que en buena medida el ser humano, al vivir en sociedad, somos animales sociales, pues estamos continuamente comparando unas cosas con otras y lo que tenemos de lo que no tenemos, y entonces sí, yo creo que en buena medida es inevitable en las oposiciones y en la vida en general, ¿eh? Tú miras las redes sociales y comparas el mejor momento de la vida de otro que está en la playa con un mojito con tu peor día en tu casa muerto de asco. Entonces las comparaciones, como casi siempre son para perder, mejor no hacerlas. Redes sociales. Sí, y lo mismo, redes sociales. Es que hacen muchísimo daño. Y creo que a un opositor le hace mucho daño, le hace mucho más daño porque está más pensando muchas veces en posturear que está estudiando, que en estar estudiando. O en perder el tiempo absurdamente. Sí. Efectivamente. ¿Cómo es la oposición?
El proceso. ¿Cómo es el proceso de oposición? La gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que está diciendo, ahora a mí esto de ser TAC, que parece que es una máquina de hacer radiografías, pero no, también es una profesión. Bueno, TAC era la denominación originaria. Este es un cuerpo que se inventa Franco en los 60. Técnico de Administración Civil. En el Estado las llaman Administradores Civiles del Estado, en las comunidades autónomas Administradores Superiores o Técnico Superior de Administración General, y en los ayuntamientos y entes locales Técnico de Administración General, TAG. Pasa que yo voy a la universidad a dar las charlas de orientación profesional y todo el mundo sabe lo que es un juez, un notario, un abogado del Estado, pero un TAG ni Dios. Hay que hacer cierta pedagogía. Totalmente. Y si un TAG es siempre un jurista. Sí, bueno, pues hay TAG, luego estaban los de Administración Especial, TAG letrado, TAG jurídico, TAG economista, pero sí, porque ha ido cambiando el tema. Nosotros somos Administración General, que es un cuerpo dominado por perfiles jurídicos. Somos la florinata de modestia aparte, y lo digo con el modo irónico encendido, somos los letrados, el perfil jurídico superior dentro de la Administración General, porque luego hay Administración Especial, pues está el letrado, asesor, está el psiquiatra, desde la escala general. Entonces, un TAG es un generalista, es un puesto. Entonces, la oposición, en general, no en TAG, sino en cualquier posición, es un proceso peculiar. Es un proceso donde mucha gente se piensa que ganan los brillantes, o mira este chico que bien habla, y mira este chico que notas tiene, y en la carrera seguro que era muy bueno. Entonces, hay que desmontar ese mito. La oposición no es para brillantes, no necesariamente, que si lo eres mejor, no es para gente muy inteligente, algún fuera de serie hay, pero no tal. La inmensa mayoría de personas que hemos aprobado somos gente normal y corriente, que venimos de nuestra casa sin ninguna ascendencia adentro y que hemos estudiado un poquito más que los demás, punto. No le demos más vueltas. La oposición es un proceso durísimo a nivel técnico y a nivel mental, que premia la constancia como pocas cosas en la vida. Yo creo que hay que desmitificar esta idea de que en los cuerpos superiores solo llega la florinata de lo mejor de cada casa, porque no es así. Es gente que ha sido muy constante. Decía, la perseverancia es el talento de los que no tienen otro, pues algo así. ¿Cómo le dirías? Hay un sector de la izquierda española, si siento decirlo así, que insiste mucho en que ciertos cuerpos superiores de la administración solo entran pues gente de familia privilegiada. ¿Por qué? Porque tienen 1, 2, 3, 4, 5 años para estudiar. ¿Cómo desmontamos este mito? Que los que hablamos con ellos sabemos que no es así, pero ¿cómo lo desmontamos? Es un argumento absurdo, disparatado, es una tontería del tamaño de Australia. Los notarios no cobran por preparar, punto. Los notarios no cobran. Muchos altos funcionarios del Estado preparan gratis a sus cachorros, nosotros no, ya lo siento. Entonces, esta idea de que solo los hijos o de apellido compuesto, oiga, que a mí no me conocía ni el tato en la administración, pero ni el tato, que yo venía de la privada y he visto hijos de altos funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza ser suspendidos. Entonces, esta idea, lo que están diciendo es la familia que puede pagarle una residencia a un abogado del Estado, a un juez, notario, ¿lo tiene mejor de partida? Evidentemente sí, pero para eso también hay posibilidades como que, uno, los propios cuerpos ofrezcan preparación gratuita, que lo están haciendo, y dos, que haya un sistema de becas. No pagamos con impuesto tantas cosas que no van a ningún sitio. Pero a lo mejor en vez de, me lo invento, promocionar películas, que no lo sé si el Estado tiene que promocionar películas, pero en vez de promocionar películas, pues podemos tener una partida más amplia para que los hijos de los obreros puedan estudiar. En España el hijo del obrero puede estudiar desde los años 50, porque un sistema de becas en la época anterior, que ahora no se puede decir, fue la primera vez en España que el hijo del obrero podía ser arquitecto, podía ser juez, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que el sistema de becas ha existido siempre, desde la época anterior. Lo que pasa es que ahora negamos el pan y la sal a todo lo previo al 78, pero esta es la realidad. Entonces, a mí me parece bien que cualquiera pueda estudiar, porque hay un principio de igualdad en la Constitución, igualdad de partida, que no igualdad material, no la igualdad del lecho de Procusto, que es la igualdad que iguala por abajo, igualdad de partida, que todos pudieran, sí, pero para eso está el poder, para utilizar la violencia jurídica y tener una partida presupuestaria para posibilitar que gentes de familias, digamos, de extracción social modesta, pues puedan opositar, naturalmente que sí. Pero no es de izquierdas ni de derechas, es de puro sentido común. No, es que ahora está muy manido. Está muy de moda, porque si me condenan los jueces, pues es que deben ser de la parroquia contraria, y cuando condenan a los otros son estupendos. Oiga, pues mire, no. Lo que pasa es que luego la lectura contraria que hacen otros partidos de signo absolutamente distinto es decir, bueno, claro, pero si tú lo que estás haciendo es, en judicatura en concreto, que es por donde íbamos, crear un cuerpo, crear una especie como de academia becada por el Estado en el que cualquiera va a poder venir a estudiar, pues a lo mejor me estoy propiciando que ciertos opositores de cierta cuerda me deban el que, oye, os habéis preparado gracias a mí, ¿no? Sin duda, el objetivo es ese, no nos engañemos. La política no da puntada sin hilo. El objetivo es ese, controlar. Es el sueño húmedo de cualquier totalitario, controlar la justicia. O sea, en España en los años 80, en la época de González, se cambia el sistema de asignación de las altas capas judiciales, el Tribunal Constitucional avaló lo inavalable y tenemos la semilla plantada, es una bomba de espoleta retardada. Hoy los jueces están designados, nombrados. O sea, controlar las altas capas. El juez peligroso es el juez de instrucción de tu barrio, el que te puede meter en la cárcel, que es independiente. Ese.
Ahora, a partir de aquí, si quieres medrar, pues tú sabrás, tendrás que, como dijo Pumpido, arrastrar la toga por el polvo, claro. Entonces, el sueño húmedo de cualquier totalitario es controlar la educación, los medios de comunicación. Sé de uno que quería decir, yo si llego al gobierno no quiero ser, luego fue vicepresidente, quiero tener los telediarios, claro, claro. Entonces, los medios de comunicación, controlar la opinión y controlar la justicia. Entonces, no dan puntadas sin hilo, naturalmente. Están probando. Y aquellos opositores que como tú trabajabais mientras estudias la oposición, ¿qué les dices? ¿Cómo les preparas? Bueno, porque que sepas que tú para según qué opositores es un unicornio, porque es como, sí, claro, uno que estudia y trabaja, bueno, que va, lo que pasa es que debe ser muy aparte ese mensaje es una falta de respeto para todos los opositores que han sacado su plaza trabajando, que son muchísimos, es una falta de respeto total. Totalmente. Es complicado, yo no lo recomiendo. No puedo recomendarlo porque yo tuve ¿A qué hora te levantabas? Yo llegaba al despacho a las 6, 7 de la tarde, cenaba y me iba a dormir a las 7, 8 de la tarde. Muchas veces con la presión bajada porque entraba luz, a veces incluso con orfidad, que esto está mal decirlo, pero para relajar. Y a las 2, 3 de la mañana me levantaba y estudiaba toda la noche. Yo me iba al despacho a las 9 con el tema sabido y con esa satisfacción por el deber cumplido, no lo negaré. Entonces yo iba contento. Claro, a mí las 11 de la mañana ya era mitad tarde, clase, casi. Entonces yo no lo recomiendo porque en los altos cuerpos que exigen contestaciones verbales al programa, son muchas horas, no tiene más ciencia. Entonces, cuanto más fresco estás, mejor. Cuantas más horas full time, plenamente dedicada, mejor. Yo le recomiendo a un opositor, 23, 24 años, que está en su casa, cuerpo de rey, con su madre, a las 2 la comida, ni fría ni caliente, en su punto, que tiene todas las comodidades. Mesa puesta, ¿no? Claro, mesa puesta, estudiate, un encierro monástico 2 años, mucho más cómodo que la vida que llevaba yo, que estaba con mi mujer, una casa, paga facturas, la presión de la... ¡Ostras! Claro que sí, claro que sí. Entonces yo lo hice porque estaba determinada y quería hacerlo, y yo soy, digamos, muy reflexivo cuando tomo las decisiones, pero luego una vez que la tomo, digamos, voy para adelante. Y entonces, además que no tenía presión excesiva, porque como yo trabajaba, cuando trabajas puedes pagar a facturas. Claro. Entonces al final es, oye, si no me la saco, llevo la vida que quiero, y si me la saco, me pasa el juego. ¿Y ese opositor de 23, 24 años que tiene la presión de aprobar, que sí que tiene presión, cómo intentas quitársela? Pues porque le digo, mira, esta señora es mamá, tiene 45, 50 años, 2 hijos, su marido trabaja fuera o están en divorcios, está opositando y trabajando. ¿Me estabas contando de tu presión? Venga, vete al rincón de pensar, eso es lo que les digo. O sea, presión tienen, yo tengo mucha mamá, alumna, presión tiene una mujer de 50 años que tiene que alimentar a 2 hijos, que no sé qué, no sé cuánto, un padre mayor malo, eso tiene presión, porque con 50 palos no te puedes equivocar tanto, con 23 que se equivoquen, a mí es que no me dan pena. Es decir, yo no sé si sería mal psicólogo, pero a mí no me das pena. Estás en casa de tus padres, con todas las comodidades, que gracias a Dios no te falta de nada. Es que he suspendido y mis amigos con 25 ya se han casado, ya son abogados, ya... ¿Y qué? ¿Tienes toda vida por delante? Melón, claro, con 25 años pues están tiernos y hay que explicarles que la vida no es eso. Ese es uno de los grandes éxitos también del preparador. La gente dice, ¿cuándo? Yo triunfo cuando la gente aprueba. No, triunfo mucho antes. Yo triunfo cuando soy capaz de que ya no me necesiten. Al principio llegan tiernos, llenos de dudas, no saben, todo les parece bien, tú les dices, y pasando el tiempo te das cuenta de que te siguen necesitando, pero ya no eres imprescindible. Ya ellos como opositores se han hecho mayores, han entrado de interinos en una administración, han ido por ahí. Ese momento en el que tú ya no eres imprescindible es el verdadero éxito de un preparador. ¿Qué plazo de preparación tiene vuestra oposición? Vamos a ver, las oposiciones de grupo C, las de administrativos, ya que hay cientos de academias que preparan grupo C, cualquier academia de barrio te puede preparar eso con todo el respeto, pero son 20 temas, quiero decir, eso un año te la puedes sacar. Un año. Las oposiciones de grupo A depende, porque claro, lo mismo, el abogado del Estado son 450 temas que te puedes pegar 5 o 6 años, que un técnico de administración general que son 100 temas, que en año y medio, 2 años la puedes tener, un secretario interventor de ayuntamiento, un par de años. De hecho, yo cuando empecé a preparar, siempre lo cuento, si me permitís una anécdota personal, sí, con los letrados de la comunidad autónoma que me prepararon 2 letrados y luego un secretario, y los letrados dijo, oye, ¿cuánto tiempo es la preparación de esta grupo? ¿Esto cómo va? Porque yo tengo, informática, me gradué en informática, en derecho, ciencias políticas, yo tal. Mi brillante exposición de méritos pues no generó ningún impacto. Y dice, mira, Miguel, te vamos a decir muy claro, que te vemos muy lanzado. La ecuación es 9, 6, 4. Digo, a ver, ¿puede ser más específico? 9 horas diarias, 6 días a la semana, 4 años. No jodas. No, yo estaba pensando en letrados autonómicos, que son más temas. No puede ser eso. Yo me lo voy a hacer en 2. No te lo harás en 2. Y tenían razón, me lo hice en 1. Pero es excepcional. Yo siempre he tenido cierta facilidad para el estudio y tampoco quiero que mi caso sea representativo. Yo se lo digo a los alumnos, no hagamos de la anécdota la categoría. Eso. Oye, Mario Conde con 24 años consiguió una plaza en el prestigiosísimo Cuerpo de la Abogacía del Estado con la nota más alta jamás obtenida. 2 años. 2 años. ¿Significa eso que cualquier persona en el mundo de los conceptos y de las remotas posibilidades puede hacerlo? Sí. ¿Significa que es lo normal? No. Es que la gente, para tirarse 5 o 6 años para sacar la plaza de notario registrador, es una falta de respeto decirle que son 2 años lo normal. Estás insultando la inteligencia de mucha gente a la vez. Entonces yo siempre les digo, no hagamos de la anécdota a la categoría. Un par de años.
Y cuando les falta esa motivación, ¿qué elementos, aparte de ser, como has dicho, muy duro, qué otros elementos intentas introducir a los opositores? Bueno, el opositor depende, hay que tener mano izquierda porque sois una mamá de 50 años con una vida y una idiosincrasia, unas circunstancias que un crío. A cada uno hay que darle, digamos, su espacio, hay que entender bien sus circunstancias y tal. Yo siempre intento que recuerden el por qué empezaron. Es decir, el que tiene un porqué acaba encontrando el cómo. La mamá que tiene un porqué tiene que mutar en Superwoman, pero son sus hijos los que tiene cada mañana cuando se levanta de la cama, son sus hijos y darles una vida mejor. Esa mamá que tiene un porqué encontrará un cómo. Entonces, cuando están muy altos, los tengo que bajar, digo, cada uno tires la plaza, relájate. Cuando están muy bajos, los tengo que subir. Es decir, recuerda, cuando vayas a rendirte, recuerda por qué empezaste. Todo el mundo tiene un porqué y si lo tienes, nada te puede parar. ¿Utilizas algún método de estudio particular? Me dijiste una frase como era, que no hierve igual la zanahoria que el huevo. Digo, que las técnicas de estudio no funcionan a todo el mundo porque el mismo agua hirviendo que endurece el huevo ablanda la zanahoria, que lo que te va bien a ti te va fatal. Por ejemplo, los Pomodoro, estudias 25 minutos y paras 5. Hay mucha gente que le funciona. Yo como entré en flow, a los 25 minutos me suena la alarma, me cago en todo, porque yo necesito parar cuando si son 40 minutos o son 2 horas... O sea, yo me he tirado escribiendo un informe de 50 páginas, 4 horas seguidas, sin móvil, sin nada, y no he parado, porque estaba como un avión. Entonces, a mí el Pomodoro es un sistema que a mí no me funciona, pero sé que hay gente que sí. Entonces, las técnicas de estudio, uno tiene que mirar las que le funcionan. Decir, bloquear repeticiones espaciadas en el tiempo, bloquear tiempos para hacer una determinada tarea, Pomodoro... Active Recall, ¿no? Recuerdo activo. Voy a cerrar el tema y me lo voy a repasar. Danos 3 tips, porque esto estoy seguro que la gente lo va a agradecer muchísimo. O 3 métodos que tú dices, o 2 métodos, me da igual que tú digas, mira, estos tenéis que probar esto. Técnicas de estudio muy buenas, deep work, proteger bloques de trabajo profundo sin móvil, sin interrupción, sin correo, sin nada. No hay urgencia, solo lo importante, 1 hora, 20 minutos, la que sea. Eso es volar, es decir, proteger bloques de estudio. Eso es la primera técnica, concentración profunda. 2, tener plenamente planificada la semana lo que vas a hacer. Esa es una previa. El Active Recall, que es recordar en voz. Cierro el tema. Vale. La lista de los Reyes Godos era y esto mismo, la repetición espaciada, estudias un tema hoy, lo repasas hasta los 3 días, a la semana, al mes, porque al final el cerebro va recordando y luego contárselo a otra persona. Si tú eres capaz de explicárselo al penalista, pero no en términos de jus publicista, con términos la prescripción adquisitiva y... No, porque se suicida, ya te lo digo. Que estás contando, ¿no? Explícaselo como se lo explicarías a tu abuela. ¿A cuál? A la de 100 años, a la más mayor, y que lo entienda, entonces lo sabes. Entonces, esta idea de contárselo a otro es una técnica brutal y sobre todo eso, no pretender, digamos, hacerlo todo de golpe, sino ir de manera paulatina. El estudio exige una curiosidad infinita, exige mucha disciplina y exige intentar, pues eso, ser progresivo, incremental, ¿no? Al principio estudias un poco, luego vas subiendo. Pero esos serían los tips: repetición espaciada, bloquear tiempo y contárselo a alguien. Estos tips entiendo que los utilizas en tu vida también profesional con el tema de las oposiciones, porque lo que estás diciendo se puede extrapolar también a cualquier ámbito de la vida. Y luego cada ejercicio en la oposición tenéis que tener en cuenta que se prepara de una determinada manera. No es lo mismo un test donde tienes que estudiar legislación con una literalidad brutal que un oral donde tienes que repetir, que un práctico donde tienes que analizar, resolver problemas, tienes unos hechos, tienes que volcar sobre ellos un razonamiento jurídico, proyectar la norma al caso concreto, la interpretación, porque claro, al final cada ejercicio es de su padre y de su madre. El memorión, el que hace contestaciones verbales al programa, luego a lo mejor tiene problemas a la hora de analizar, no tiene capacidad de análisis y no sabe diferenciar y confunde el culo con las témporas. Entonces, claro, tienes que trabajar de distinta manera cada ejercicio. Esto es lo que hacen las oposiciones, procesos muy duros. Oye, el administrador civil del Estado tiene una exposición escrita, tiene idiomas, y luego tiene un práctico y tiene un oral y un práctico. El abogado del Estado tiene orales, pero tiene prácticos. Son oposiciones complicadas. Entonces exige dominar muchas materias preguntadas de forma diferente. ¿Hay algún método que particularmente te guste o no te guste, o que digas, este está muy bien orientado a ese tipo de plaza, a ese tipo de ejercicio que va a hacer en el futuro? Bueno, a ver, para el test lo mejor es el estudio directo de la legislación, subrayando, vueltas. La ley de contratos tiene los mismos caracteres que el Código Civil. Y sales de la universidad sabiendo muy poquito, porque de civil son 4 años de estudio, contratos es una parte de una asignatura cuatrimestral. Por tanto, legislación directa de la norma. La ley de contratos, que tiene artículos de 4 páginas, que tienes que llegar almorzado, porque cuando llegas al final no sabes qué decía al principio. Atención, para el test, atención y lectura de la fuente primaria, de los elementos en bruto. Luego esos elementos en bruto debidamente depurados, metidos en tiempo, ajustados para el oral, pues, sistema de vueltas, pura repetición. Haces vueltas cada vez más cortas y el práctico, pues practicar.
no estoy descubriendo nada. Cada enunciado es distinto que el anterior. Una responsabilidad patrimonial, te cambian, oye, que el señor iba por la misma calle a la misma hora, pero es que iba mirando el móvil o es que iba hablando, pues entonces contribuyó a la culpa, y la teoría de la causalidad eficiente, que es el mismo supuesto, cambiando una palabra, te autoriza respuestas distintas. ¿Cómo se gana esto? Pues vosotros sabéis, el administrativista, penalista, practicando, en el foro, en la academia, practicando. Sí, sí. Lo que has dicho anteriormente se puede extrapolar a lo que he dicho en el mundo privado. Has hablado de abogacía del Estado. Sí. Y aquí me gustaría lanzar un mensaje a los abogados del Estado. ¿Cómo puede ser que la oposición, de las más duras, ¿no? ¿Entendemos? De las más. Que estén tan maltratados? Falta de medios, falta de plazas. Es decir, no sé si tú has tenido oportunidad de hablar con ellos, tú que estás en la administración, están dejados de la mano de Dios, muchas veces no contestan, caducan. O sea, ¿qué pasa en la abogacía del Estado? Bueno, ¿por qué no convoca más plazas? Es que no lo entiendo. He tenido siempre una relación con esta oposición porque yo era la que quería estudiar cuando estaba en la carrera. Lo que pasa es que me fue tan bien que me fue mal. Me contrataron aquí, y entonces dejé la oposición, que es la que hubiera hecho full time en casa de mis padres dedicado, pero al final la dejé esta. Me fue tan bien que me fue mal porque es la que yo hubiera querido hacer. Pero siempre es históricamente, cuando estoy en la universidad, era el cuerpo de los más prestigiosos, en dura competencia ahora con inspectores de Hacienda y luego tras West Point, que digo yo, pues letrados del Consejo de Estado, detrás de las Cortes, que son opositores de 500 temas que también, notaría, registros, pues ahí está la parrilla, ¿no? No, bueno, yo creo que faltan medios y luego además el abogado de Estado tiene una cosa que es un capital técnico, un capital humano y unos contactos importantes muy valorados al otro lado de la trinchera, y eso es lo que explica que la mitad de los miembros del cuerpo están en la excedencia. De hecho, hasta se les arregló el tema del específico para, oye, no te me vayas, te dejo ejercer. No pleiteas contra mí, que eso en ningún sitio. O sea, tú estás en un ayuntamiento, pides montar un despacho y te van a decir que no, si eres letrado del ayuntamiento no puedes ejercer. Hicieron este apaño y tal, los abogados del Estado, yo creo, pero como todos los altos cuerpos en la administración están maltratados, están mal pagados. Comparativamente, la empresa paga muchísimo mejor los puestos altos de alta responsabilidad, pero infinitamente mejor, donde los sueldos de 6 cifras son una realidad a cada paso, y la administración pública paga y trata muchísimo mejor los puestos de base y de baja cualificación. Y esto explica que A, los abogados del Estado se van de excedencia, B, los auxiliares administrativos se quedan todos en la administración. Claro. Es así. ¿Y cómo los protegerías para que no se fuesen? Bueno, pues probablemente salario es un factor, no el único, pero sí el decisivo, para que no se vayan al Consejo de Administración D, para que no acaben en el IBEX, y luego pues otras oportunidades de conciliación, que no todo es dinero en la vida, pues poder conciliar, poder ir más teletrabajo, más otras prebendas, pero el factor decisivo es el salarial, donde tienes pues la limitación presupuestaria. Yo lo que veo con alguno que hablas en confianza es que, bueno, al final si voy a estar trabajando 16 horas al día, claro, pues mejor me voy a una privada, a lo mejor cobraré 3, 4, 5 veces más de lo que estoy cobrando. Que van a valorar mi trabajo y mi trabajo, y tengo una carta de presentación que puedo decir, soy abogado del Estado, casi tengo nada, una reserva de ejercicio, pero además en la élite, casi nada. Sí, sí. 2 minutos que nos quedan. No me quiero ir sin preguntarte sobre, experto en oposiciones, judicatura. ¿Qué piensas sobre los dos vías de acceso, ¿no? Judicatura, currarte los 3-4 años, el acceso por el cuarto turno de gente que ya ha ejercido y que tiene... Estoy completamente de acuerdo y la prueba la tenéis en José Ramón Chávez, que además estuvo aquí. Viva leyenda, un saludo a José Ramón Chávez. Un saludo desde aquí, porque su blog además es muy útil para cualquier administrativista. Es el vivo ejemplo de que el sistema funciona. Que coges la experiencia del profesional privado, este era técnico de urbanismo y letrado de la universidad, pero coges la experiencia y estás al otro lado de la trinchera y enriqueces la judicatura. Que el sistema normal sea la oposición me parece bien, no en todos los países, pero bueno, que el sistema normal sea la oposición limpia de polvo y paja, pero que se aproveche el talento del sector privado. Mira, muchísimas gracias. Nos hemos quedado con ganas de más, como siempre. Ha pasado rápido. Así que amenazamos con ir a verte a Zaragoza, porque nos han dicho que mal no se come. Estáis más que invitados. Perfecto. Y que aunque vuelvas a visitarnos otra vez.